Damos gracias al Señor por un día más en el cual estamos reunidos con la intención de alabar, de bendecir su nombre. Y por supuesto, una vez que ya hemos escuchado la palabra cantada, ahora es tiempo de que vayamos a las Escrituras, que vayamos precisamente a escudriñar la palabra de nuestro Señor, a buscar el consejo, a saber la dirección que el Señor pide de cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a estar escudriñando y vamos a dar continuidad al texto que ya habíamos leído la semana pasada y lo leeremos nuevamente con la intención de que nos involucremos con él, aunque el día de hoy solamente estaremos exponiendo 3 versículos. Vamos entonces, hermanos, al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a versículo 24. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 24, y dicen las escrituras en esta mañana: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Oremos, hermanos. Amado Señor, tuyo es el reino, tuya es la gloria, y para ti es la alabanza de día en día y hasta la eternidad, pues solamente tú, Señor, solamente tú eres digno de recibir toda la gloria y no ninguno de nosotros. Amado Señor, el día de hoy que estaremos escudriñando tu palabra para enfocarnos en un punto doctrinal, te ruego, Señor, que seas tú quien abra los pensamientos y los corazones, para que ninguno de mis hermanos de manera premeditada se cierre en la defensa de sus propios pensamientos, sino, Señor, si el día de hoy a través de tu palabra nos permites comprender la verdad bíblica del Evangelio, te ruego que pongas humildad en cada uno de nosotros, no solamente para escucharla, sino para aceptarla y vivirla. Amado Dios, ¿quién puede ser el hombre para contender contigo? ¿Acaso el barro dirá al alfarero: no me gusta cómo me estás formando? La respuesta es no. Pues tú, Señor, siendo Dios, has formado al hombre y lo has hecho conforme al beneplácito de tu voluntad. Hoy yo te pido, Señor, que a través de tu palabra nos des entendimiento y nos permitas abrir nuestros ojos para poder recibir tu palabra, que es viva, que es eficaz. Amado Dios, extiende misericordia en esta mañana para que tu palabra sea predicada con fidelidad,
para que palabras de hombre o pensamientos de hombre no sean expuestos. Por ello, Señor, toma control de mi pensamiento, de mi lengua, de mi necio corazón, para que seas tú, Señor, quien sea escuchado en esta mañana audiblemente a través de la exposición de tu palabra. Hoy te lo ruego, Padre bueno, a través del nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Bueno, de manera anticipada sabemos que este es un momento de reverencia y un momento en el cual tenemos que estar atentos y no cualquier otra cosa. Yo lo decía el jueves y lo decía a manera de broma y no tan a broma, ¿verdad? Pero hace ya muchos meses que no expongo a alguien del público, a alguien de los congregantes desde el púlpito. En alguna ocasión lo he llegado a hacer, cuando realmente ya colman mi paciencia, desde el púlpito menciono su nombre y le pido que cambie su actitud. Como que tengo ganas de hacerlo, pero entonces no me des armas como para poder hacerlo el día de hoy, por una sencilla razón, porque estamos delante de la presencia del Señor. Y sea que vengas a fuerza, sea que vengas como vengas, yo te diría que si estás dispuesto a escuchar la palabra del Señor, permanezcas en tu lugar. Pero si quieres evitar ser expuesto públicamente desde el púlpito, yo te diría, mejor retírate o compórtate. Porque mi paciencia tiene un límite, hermanos. Y ese límite a veces no es agradable que lo conozcan desde el púlpito. Entonces, sobre advertencia no hay engaño, estamos delante de la presencia del Señor. Y en ese sentido vamos a comenzar con esa pulcritud a exponer las Escrituras, a exponer la palabra de nuestro Señor. Sin embargo, quisiera hacer una recopilación porque el día de hoy solamente estaremos exponiendo 3 versículos. El día de hoy solamente estaremos exponiendo el versículo 15, 16 y 17. Sin embargo, para los que el día de hoy es la primera ocasión que vienen y quisieran tener un contexto del fundamento del primer capítulo de Gálatas, la semana pasada nosotros veíamos cómo es que a través de los primeros versículos Pablo deja claridad que él está predicando un evangelio que no provino por parte de las manos de los hombres, sino por parte de las manos y por revelación del mismo Dios. De tal manera que decidimos dividir la exposición en 3 exposiciones, dejando claridad que el verdadero evangelio cumple 3 características prioritarias. La primera de ellas es que el verdadero evangelio de Cristo y no de los hombres es un evangelio que precisamente proviene de Jesucristo y no proviene de los hombres. La segunda característica del verdadero evangelio es que este verdadero evangelio o este evangelio es un evangelio para los elegidos. Y aquí viene una palabra media complicada, elección. Pero esta elección no es elección propia, un evangelio para los elegidos por misericordia. Y finalmente estaremos abarcando un tercer segmento donde explicaremos que el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, es un evangelio no solamente teológico, escritural, sino es un evangelio transformacional. Es un evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo no puede pasar desapercibido y es un evangelio que sí o sí transforma al hombre para la gloria de Dios. De esta manera yo te diría que la exposición del día de hoy, no tendré mucho tiempo de detenerme en las citas bíblicas hasta que las encuentres, porque de por sí la predicación del día de hoy estaba proyectada a 12 hojas, que es el triple de lo que usualmente predico, que son 4. E intenté reducirla, pero se redujo solamente a un promedio de 7 u 8, es decir, el doble. Por tanto, vamos a tener bastante fundamento bíblico, vamos a tener bastante carga escritural con la intención, no de que el día de hoy te vayas con una doctrina de José Luis o una doctrina la cual han nombrado a lo largo de la historia como calvinista, que nada tiene de calvinista, la cual han nombrado a lo largo de la historia como una doctrina de la gracia, o con otros nombres. Sin embargo, el día de hoy de manera anticipada yo te quiero decir que al llegar a tu casa corrobores que cada uno de los textos que se están exponiendo son bíblicos, que al igual que nuestros hermanos descritos en el Nuevo Testamento, nuestros hermanos de Berea, tomaban las escrituras para constatar que literalmente lo que se estaba exponiendo era dependiente de la verdad escritural. Así es que yo les diría,
o tomen su libreta y un bolígrafo para anotar las citas bíblicas y las ideas principales, o bien pongan totalmente atención y llegando a su casa pueden ver nuevamente la predicación en video y tomar notas mucho más detalladas. Así es que, haciendo una remembranza del primer segmento, la semana pasada nosotros decíamos que el verdadero evangelio de Jesucristo es un evangelio que es según Cristo y no según los hombres. Bueno, hermano, esto lo dicen en todas las iglesias. Esto lo dicen los que están repartidos en las diferentes zonas geográficas de Querétaro, donde hacen 1001 malabares y ellos siguen diciendo que son cristocéntricos. Bueno, cuando hablamos acerca de que el verdadero evangelio es el verdadero evangelio que proviene de Jesucristo, es el hecho de ir directamente a las Escrituras y todo aquello que realmente esté fundamentado lo podamos llevar a cabo y aquello que no tenga un fundamento simplemente dejar de lado. No importa qué tan teológico, doctrinal, esotérico, fabuloso se escuche, simplemente si no tiene un fundamento bíblico, aunque lo hagan el 99% de las iglesias en nuestro país, nosotros tendremos que omitir para mantenernos en fidelidad. Bajo este sentido, Pablo está defendiendo en este segmento escritural al verdadero evangelio. Pablo no se está defendiendo a él. Pablo está defendiendo al evangelio con una intención hermosa y es que esos hermanos que se encontraban en la región de Galacia y que habían aprendido el evangelio no por ser judíos, sino por haberlo recibido a través de sus oídos, la locura de la predicación, ahora había pasado un corto tiempo, un muy corto tiempo. Y Pablo estaba totalmente asombrado de que no hubiese pasado tanto tiempo y ellos ya estaban siguiendo otro evangelio. Pablo dejó claridad que no es que hubiera otro evangelio. Él dejó claridad que si había otros evangelios, tenía un fundamento y es que algunos de los mismos que habían surgido en la iglesia, no de afuera, de la misma iglesia, comenzaron a turbar, comenzaron a diluir, comenzaron a prostituir el evangelio, haciendo creer a los gentiles, ahora creyentes, que Jesucristo era insuficiente para la salvación, que Jesucristo era, no sé, una burla, porque su sangre fue inútil, a tal grado de que no es suficiente con la fe en Cristo, tal cual como nos lo venían diciendo. Si realmente quieres ser salvo, comenzaron a pregonar esa secta de judaizantes, ahora tienes que hacer esto y esto y esto según la ley de Moisés, según la tradición de los hombres judíos. A lo cual Pablo empieza a arremeter fuertemente. Sin embargo, la posición de Pablo, como lo veíamos la semana pasada, lejos de insultar a aquellos que se estaban desviando, lejos de humillarlos, lejos de hacer burla de ellos, lejos de hacer cualquier mofa, Pablo tiernamente los considera y los llama aún hermanos. A pesar de su desviación doctrinal, Pablo los considera miembros de la familia espiritual de Cristo con la intención de que ellos converjan al arrepentimiento sobre esa blasfemia y vuelvan nuevamente al caminar. La intención de Pablo es que sus hermanos, que ahora se encontraban anonadados y extasiados por nuevas doctrinas, volvieran a las sendas antiguas, volvieran al caminar correcto del Señor. Por tanto, Pablo empieza su defensa, la defensa del evangelio, dejando claridad que ese evangelio no provino por un ser humano, sino por revelación de Jesucristo. La semana pasada veíamos a la luz de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, cómo es que la historia de Pablo yendo camino de Damasco con la intención de ir a apresar, a golpear, a traer a los creyentes, una luz lo deslumbra y lo hace caer. Y le comienza a llamar por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz le dejó claridad que aun cuando seguía a seres humanos de carne y hueso, realmente a quien estaba siguiendo y a quien estaba ofendiendo era a él. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Cristo. Y dura ha de ser tu necedad, Saulo. Dura ha de ser tu necedad al estar dando patadas, al estar dando coces contra un aguijón. Eso solamente lo hace un necio.
Pero es a través de Cristo, del mismo Cristo. A Pablo no le enseñó su padre, a Saulo no le enseñó un rabino el evangelio de Cristo, no. Pablo recibe fidedigna y directamente el evangelio a través de Cristo Jesús, aún a sabiendas de que este hombre había sido literalmente un desgraciado. Veíamos la semana pasada cómo a la luz de las Escrituras en Hechos de los Apóstoles capítulo número 8 se nos narra la historia desde el 7, la elección de algunos de los hombres que caminaban con buen testimonio, 7 de ellos de los cuales uno era Esteban. Ese hombre, ese siervo que comienza a predicar el evangelio de Cristo y del cual es llevado preso. Y no solamente eso, sino que valientemente exponiendo el evangelio y encarando a las autoridades religiosas de aquel entonces, le condenan a ser muerto por medio de lapidación, muerto a pedradas. La historia nos narra que este hombre, el cual es ahora elegido por Dios, elegido por Cristo, conforme al beneplácito de su voluntad, no pudo haber tenido características buenas. Las Escrituras nos dicen, Hechos de los Apóstoles, que Pablo estaba delante del momento en el cual estaban a punto de matar a Esteban a apedreadas, dejando las ropas de Esteban a un lado de los pies de Saulo. Saulo consciente en que lo maten. Saulo, como participante de los 60 del Sanedrín, ahora da su consentimiento sabiendo que ese hombre tiene que morir por blasfemo. La historia no acaba ahí. Más adelante Saulo sigue ese deseo ardiente de asesinar, de transgredir a esos malditos cristianos que están poniendo vergüenza para el judaísmo, a tal grado que consiguió cartas que le pudieran respaldar en que lo que iba a hacer era lícito. Eso es grave. Ahora, de acuerdo a todo esto, ¿tú elegirías a alguien como Saulo? Yo no. Bueno, tú dirías que Saulo ese día se levantó y dijo, ya sé, he sido malo, he sido perverso, pero como que hoy amanecí con ganas de seguir a Cristo. No sucedió así. Y es entonces que entendemos que la elección de Pablo como instrumento escogido para llevar el evangelio en presencia de los gentiles es una razón obrada total y plenamente por parte de Dios. Es orquestada en su totalidad por parte de Dios. No hubo intervención humana. Llegamos la semana pasada a una conclusión certera, y esta es que el verdadero evangelio que proviene de Cristo es el único capaz de cambiar el corazón del hombre. Algunos de nosotros probablemente no éramos asesinos de cristianos. Algunos de nosotros probablemente no éramos perseguidores de creyentes. Pero ¿acaso no eras esa oveja asquerosa y descarriada que nadie daba un peso por ella? Y la gente ahora se pregunta, bueno, ¿qué le hicieron? ¿Le lavaron el cerebro? ¿Le lavaron el pensamiento? No, hermano, nos lavaron el corazón. ¿Quién lo hizo? ¿Nosotros mismos? No, hermano. De ser por nosotros, nosotros seguiríamos tal cual como hoy están los gentiles, amaneciendo después de una fiesta de la empresa, en una cama ajena. Así, ese era el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Las Escrituras dicen que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por tanto, en Pablo no hubo una persuasión humana, y de hecho no hay una persuasión humana capaz de introducir el evangelio en un hombre tan depravado como Pablo, en un hombre o una mujer tan depravados como tú. No hay una persuasión humana. El hecho de que a veces querramos tomar el lugar del Espíritu de Dios no quiere decir que eso sea lo que sucede. Oh, yo voy a ir a predicarle y yo voy a ir a cambiarlo y le voy a estar insistiendo hasta que doblegue su corazón. ¿Quién eres tú? ¿Acaso tú eres el Espíritu de Dios? En las Escrituras se me dice que el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu, no tú. En este sentido, solo puede haber una respuesta en base a la conversión de Saulo, y solo puede haber una respuesta en base a tu propia conversión si es que has alcanzado misericordia por parte del Señor. Y esta es que
es sola, exclusiva y netamente obra divina por parte del Señor, el que Él quiera elegir a quien quiera elegir. Ya sé que en este momento probablemente estás pensando, eso no fue lo que me han enseñado durante tantos años. A mí me han enseñado que si yo hago buenas obras me voy a ir al cielo. A mí me han enseñado que si dejo de tomar, si dejo de fumar, si dejo de decir malas palabras, me voy a ir al cielo. Bueno, bienvenido al fundamento escritural que en esta mañana dejaremos que hable y que hable para conversión de nuestro propio corazón. Es así como entonces comenzamos el segmento número 2, en el cual tendremos entendimiento que el verdadero evangelio es un evangelio para los elegidos. Así como lo escucha, es un evangelio para los elegidos, pero no son elegidos porque sean buenos o porque van a creer, son elegidos por misericordia. Por misericordia. Pablo ciertamente tuvo un encuentro externo, un encuentro físico, innegable con Cristo. Decir que Pablo no quedó ciego sería decir una mentira. Decir que Pablo no escuchó una voz, pues entonces tuvieron que haber mentido los que estaban alrededor. Es innegable entonces que Pablo pudo verle con sus ojos y escucharle con sus oídos, mas esto de nada hubiese servido que Pablo hubiese tenido un contacto exterior, un contacto físico con el propio Jesucristo, si Pablo no hubiese experimentado un encuentro interior, un cambio de corazón, de acuerdo a la profecía de Ezequiel 36. Si nosotros vamos directamente al texto que nos atañe el día de hoy, Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16, comienza diciendo unas sencillas palabras que tal vez las hemos leído 100 millones de veces o las hemos escuchado cientos de veces, pero el día de hoy ahondaremos mayormente en dos de ellas. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Vuelvo a repetir el texto, pero cuando agradó a Dios, esas serán las primeras tres palabras que ahondaremos, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, segunda palabra o segundo texto que vamos a estar ahondando el día de hoy a través de una postura doctrinal es apartó. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. La primera pregunta que surge en esta mañana es, el texto responde la pregunta, sin embargo quiero hacerlo, ¿de quién es esta obra? ¿De quién es este proceso? La respuesta es de Dios. Pero cuando agradó a Dios. El primer punto de partida que tenemos en esta mañana es que el proceso por el cual pasó Pablo para ser convertido de Saulo a Pablo, para ser convertido del elegido de Dios a el más pequeño, indudablemente las Escrituras nos denotan que es una obra total, certera y netamente divina. Es por parte de Dios y no por parte de los hombres. A lo largo del fundamento neotestamentario encontraremos algunas otras palabras más que están asociadas con estas palabras de a Dios le agradó y Él fue quien apartó. Y en ocasiones encontraremos una palabra tan quisquillosa que hoy en día es motivo de posturas doctrinales encontradas y que la encontraremos y la tendremos en noción como la palabra de la predestinación. La palabra de la predestinación la encontrarás al menos de 10 a 15 veces. Y me estoy yendo muy tranquilo, pero es una palabra que la encontraremos. La cuestión está, hermano, ¿qué hacemos en esta mañana? Cuando hay gente que dice, esa palabra no me gusta, esa palabra es de humanos, esa palabra es incluso apóstata. Yo preguntaría, ¿la quitamos de las Escrituras? ¿Quitamos todas las hojas que traigan esa palabra? La palabra elección, la palabra predestinación, la palabra propósito del Señor, etcétera. Yo te diría no. Y es por eso que el día de hoy, una de las intenciones de esta predicación es mostrar que todo esto es totalmente una doctrina
bíblica y no humana. En este sentido, quisiera comenzar, porque solamente nos centraremos en esas 3 palabras mayormente. Quisiera comenzar con 2 de Timoteo, capítulo 13, versículo 14 al 17. 2 de Timoteo 3:14. 3:16, perdón. 16 y 17 es una cita muy conocida, la cual te la sabes de memoria. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero además es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La semana pasada también comentaba, ¿cuántas ocasiones utilizas tantas palabras y no entiendes ni un pepino cuál es su significado? Como dicen las escrituras, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Y qué es redarguir? ¿O qué es redarguir? Porque en primera tiene diéresis en la parte superior, lo cual me dice que esa letra se pronuncia. Igual cuando escribo pingüino, redarguir. La palabra redarguir, en términos bíblicos, se traduce como decir aquellas enseñanzas que nos hacen autocorregirnos, es decir, aprender enseñanzas que nos hacen autocorregirnos. Redarguir igual a utilizar enseñanza que me es útil para autocorregirme. A lo mejor ahorita ya los hice un poco de ¿qué? Voy a poner un ejemplo. Si en mi trabajo uno de mis compañeros recibe un favor mío y me dice gustosamente, gracias José Luis, gracias por ayudarme, te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Yo puedo permanecer y hacer que él permanezca en su idea errónea. Pero por otro lado, puedo abrir mis escrituras y mostrarle que la salvación no es por obras, sino es por la fe en Jesucristo. Si yo le enseño este fundamento bíblico, probablemente esta persona pueda sufrir un proceso de redarguirse. Utilizando la enseñanza, la utiliza para autocorrección. Ejemplo número 2. Como dice la Biblia, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Bueno, quien encuentre la cita bíblica, dale las llaves del carro, porque no está. No existe. Pero entonces yo le digo a la persona, no, creo que estás equivocado. No estás equivocado en la aseveración, porque ciertamente la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. De esas avecillas que se venden por unas monedas, dice el libro de Mateo, ni una de ellas cae al suelo si no es la voluntad de Dios. Es decir, este mundo funciona a través de la voluntad de Dios, pero eso no quiere decir que lo que estás diciendo esté en la Biblia, como tú lo aseveras. Entonces, si nosotros damos información, probablemente esa persona diga, de verdad, estuve equivocado, pero ahora esto me sirve para redarguirme, para autocorregirme, y entonces dejaré de decir esta blasfemia. ¿Es de humanos reconocer nuestros errores? Sí, hermano. A mí me ha tocado pararme en este púlpito después de una predicación y después de ver el video nuevamente en casa y decir, hijo, la regué, tengo que volver y ahora decir públicamente que hubo un error. No pasa absolutamente nada. A eso se le llama fidelidad. Pero en este sentido, el objetivo central del sermón del día de hoy es brindarte la suficiente carga escritural y bíblica para que no yo, sino tú mismo puedas o no tener un proceso de redarguir tu conciencia, tu conocimiento bíblico e incluso las palabras que salen de tu boca. ¿En qué sentido? En el sentido de una doctrina a la cual le llamamos elección incondicional. Comenzaremos diciendo que, tal cual como la semana pasada, Dios es soberano. Hermano, Dios es soberano. Él no tiene comparación. No hay una autoridad que esté a siquiera a su nivel para decirle qué es lo que tiene que hacer. Dios es soberano, Dios controla y gobierna todas las cosas y por tanto, hermano,
Me atrevo a decir que Dios elige por cuanto Él es soberano. Dios elige por cuanto Él es soberano. Y hay dos razones esenciales por las cuales Dios es necesario que elija a Él y no tú. La primera de ellas es la razón a saber de que a raíz del pecado el hombre está imposibilitado. A raíz del pecado el hombre está imposibilitado para poder buscar a Dios, al menos al Dios bíblico. Puede buscar a cualquier papanatas creado en su pensamiento, pero no es el Dios bíblico. Algunos de los que están hoy sentados aquí incluso exaltan con sus amistades que son cristianos. La verdad es que a veces son una burla porque no tienen evidencias de ser discípulos de Jesucristo. Es decir, con la boca podemos decir mucho, pero las evidencias hablan sin necesidad de abrir nuestras bocas. En este sentido, ¿el hombre puede elegir a Dios? No, el hombre no puede. No puede, está imposibilitado. Pastor, pero ¿qué tal que él sí quisiera? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en este momento llega un rey a este lugar, un príncipe. Y resulta que todos nos ponemos de pie por reverencia, por dar un poco de respeto, pero resulta que entre medio de nosotros hay uno de ustedes que no se levanta. Por obviedad, desde aquí se ve todo, y entonces el rey cuestionará por qué hay uno que no se levanta. Cuando nos acercamos nos damos cuenta que ese hombre tiene dos características. La primera de ellas es que no tiene piernas y la segunda de ellas es que es totalmente amargado y tiene una actitud sumamente mala. Entonces, hay dos características en ese hombre y por lo cual no se puede levantar. Una de ellas, no puede levantarse y no va a poder levantarse por cuanto está imposibilitado. Y número dos, aun cuando tuviera la capacidad de pararse, él no se va a parar porque simplemente no quiere. Esta es la naturaleza caída del ser humano. Esa es la naturaleza caída del ser humano. El ser humano, por propio deseo, nos dice el libro de Romanos, capítulo 3, no busca a Dios. No es así. El hombre podrá decir muchas cosas, las escrituras dicen otras. Pero segunda característica, no solamente Dios tiene que elegir porque el hombre está imposibilitado a causa de su pecado, sino porque número dos, Dios elige y lo hace por el beneplácito de su voluntad. Dios lo hace por el beneplácito de su voluntad. ¿Qué puedes ofrecerle tú a Dios? ¿Qué puede recibir Dios de ti? Las escrituras nos enseñarán, y a partir de este momento viene la carga bíblica para demostrar que el fundamento bíblico nos demuestra que es lícito y es veraz el hecho de que Dios elija. Comencemos por el caso número 1 y aún no entramos al concepto de salvación, solamente elección. Caso número 1 lo vamos a encontrar en el libro de Génesis capítulo número 4 versículo 1 al 5. ¿Qué es lo que pasa en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 1 al 5? Se nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a Dios y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Quieres saber cuál es la razón por la cual eligió a uno y no eligió al otro? ¿Por qué se agradó en una ofrenda y no se agradó en la otra? No lo sé. ¿Y sabes por qué no lo sé? Porque aquí no me lo dice. Yo sé que hay muchos teólogos o intentos de teólogos que no, es que de seguro que la Biblia no lo dice. Lo que sí me está diciendo es que miró con agrado a uno y a otro no lo miró con agrado. ¿Por qué? No lo sé. Pero me está dando entendimiento de que el Señor puede agradarse en unos y desagradarse en otros. Caso número 2, Génesis capítulo 11, versículo 27 al 32. Génesis capítulo número 11, versículo 27 al 32. Estas son las generaciones de Taré.
Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Punto. Bueno, coma, pero esperen. ¿Cuántos descendientes tuvo Taré? Taré tuvo 3. Téngalo en mente. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, no le dijo a Nacor y no le dijo tampoco a Taré, le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Ah, qué Dios tan injusto! ¿Por qué si estaba Abraham, Nacor y Harán, permitió que Harán muriera? ¿Y por qué si estaban Abraham y Nacor, por qué no eligió a los dos? ¿Por qué solamente eligió a Abraham? ¿Qué habrá sucedido con el otro? No lo sé. Segundo caso, 3 hermanos, Dios elige a uno. Tercer caso, Génesis, Jacob y Esaú, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padab Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. No venía uno solo, venían 2. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y los pueblos serán divididos desde tus entrañas. A ver, ¿estoy escuchando bien? El Señor está diciendo que 2 naciones habitan dentro de su vientre, y que aún no han hecho ni lo bueno ni lo malo, aún no han tenido obras, y el Señor ya está diciendo más adelante: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Qué está sucediendo? Caso número 3, hay una elección previa al nacimiento. Todavía no estamos hablando de salvación, estamos hablando de elección. Ay, pastor, 3 casos. Lo mismo sucede con José el soñador, que tenía 11 hermanos más. De los 12, elige solamente a uno. Lo mismo sucedió con Efraín y Manasés, siendo Manasés el más grande, y a Dios le place elegir a Efraín. Lo mismo sucede con Moisés, aún no siendo hijo de Faraón. Lo mismo sucedió con David, el cual tenía 7 hermanos más, y eligió a uno y no eligió a los otros 7. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel, un pueblo, el más pequeño entre todas las naciones, y a Dios le plació en su pensamiento, en su corazón, en su benevolencia, en su voluntad, elegir a una sola nación. Lo mismo pasó contigo. No me dirás que todos tus familiares son creyentes verdaderos. De esta manera,
llegamos a dos primeras conclusiones y el tema no ha terminado. Dios es un Dios que ha sido un Dios de elecciones. Desde el principio ha sido así. No es nuevo, hermanos. Dios es un Dios de elecciones. Y número dos, su elección no se basa en el futuro comportamiento de aquellos que habrán de ser sus elegidos, y por tanto podemos llegar a la conclusión de que esta no es una elección condicionada, sino por el contrario, una elección incondicional. ¿Acaso el Señor no sabría, siendo Dios, siendo omnisciente, que ese hombre llamado David iba a pecar de una manera tan brutal y cruel? Claro que lo sabía. Si Dios lo hubiera elegido por su desempeño, por su desarrollo, por sus aptitudes, por su caminar, eso estaría frito. Nadie sería elegido. Esta no es la primera ocasión en que este tema se trata en este púlpito. Es más, yo te pudiera decir, esta no es la primera ocasión en que este tema es tema de discusión. En el año de 1618, en la zona europea holandesa, donde se empezaron a gestar nuevamente la reforma. Cuando hablamos de la reforma, hablamos de algo que conocen como la época protestante. ¿Por qué protestante? Porque el mundo o la nación europea había pasado por una etapa histórica llamada oscurantismo. ¿Qué es el oscurantismo? Es un periodo donde la ciencia, la literatura, la religión, el desarrollo social y todo estaba en manos de una religión llamada católica. No en el fundamento bíblico, pero sí en el fundamento histórico encontraremos que durante ese largo periodo no hubo descubrimientos científicos, porque estaban prohibidos. Nadie podía abrir las escrituras porque estaba penado. No hubo expresiones artísticas como en otros periodos, porque eso estaba en manos de los que detentaban el poder. Es en el año de 1500, 1600, desde el 1498, que dentro de los mismos clérigos de las filas del catolicismo empiezan a surgir hombres que por primera vez se ponen a escudriñar las escrituras, no solamente a leerlas, se ponen a escudriñarlas y a darse cuenta, como si cayeran escamas de sus ojos, que tantas cosas que se les habían dicho realmente no eran ciertas y que escrito estaban cosas totalmente diferentes. El empezar a levantar la voz, el empezar a responder, se ganaron bien el nombre de los que protestan, los protestantes. ¿Qué les pasa? Históricamente, alrededor del año 1600, empiezan a surgir diferentes doctrinas y esencialmente se centraron en un bando. 1618. Esas 5 doctrinas que surgieron a raíz de un teólogo holandés llamado Jacobo Arminio, fueron 5 doctrinas que se empezaron a revisar para corroborar que realmente tuvieran sustento bíblico. Si eso hiciéramos hoy en día, hermano, evitaríamos tantas payasadas en las iglesias. Si corroboráramos lo que se hace en las iglesias a la luz de las Escrituras, evitaríamos tantas payasadas y blasfemias delante del Señor. Bueno, en aquel entonces, históricamente, en una región llamada la región de Dordrecht, se reunió un sínodo. Se reunieron hombres sabios que escudriñaban las escrituras de día y de noche, no como tú ni como yo. No, hombres que realmente dedicaban su vida a escudriñar versículo a versículo, capítulo a capítulo, con la intención de valorar si esas 5 doctrinas realmente podrían ser adquiridas como bíblicas y pudieran ser tomadas por toda la población de nuevos creyentes. A partir de noviembre de 1618 y hasta marzo de 1619,
a lo largo de 154 sesiones, 154 sesiones, abriendo la Biblia de día y de noche. Buscaron corroborar si esas 5 doctrinas que ahora conocemos como las doctrinas arminianas realmente tenían un fundamento bíblico. Al final, todos y cada uno de los reunidos llegaron a la conclusión de que esas doctrinas incluso eran apóstatas. Porque traían enseñanzas que, lejos de ser el fundamento de Jesucristo, el fundamento bíblico de nuestro Señor, realmente llevaban la noción del hombre a pensar que la gloria se la tiene que llevar el hombre y no Dios. A determinar que Dios no es soberano y que Él hace lo que nosotros queremos. De tal manera que al final, con la intención de desechar estas 5 doctrinas, a través de este sínodo de Dort o de Dordrecht, nuestros hermanos de aquel entonces que propugnaban por la soberanía de Dios, emitieron 5 puntos doctrinales, a los cuales históricamente conocemos como las doctrinas de la gracia, el tulip, algunos otros que, faltos de conocimiento histórico, les han nombrado las doctrinas calvinistas, que lo único que denota es una falta de conocimiento histórico. Sin embargo, hoy quiero hablar acerca de una de ellas, de una doctrina la cual conocemos como la doctrina de la elección incondicional. Elección incondicional. Pero para poder hablar sobre ella, primero quisiera hablar sobre la mala doctrina, la doctrina de la elección condicional. La idea de que la elección de Dios se basa en el previo conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Como Dios todo lo sabe, Él conoce de antemano quiénes son los que han de creer. Y es de esta manera que los elige. Nuevamente vuelvo a recapitular, esta doctrina es incorrecta. En el momento en que la salvación o la elección fuese por obras, deja de ser por gracia. Eso es lo que nos dice el fundamento bíblico. Pero si quisiéramos dejar el fundamento bíblico de lado, aún con un cerebro gentil, yo te diría que en el momento en que Dios demande algo de mi parte para salvación, sea dinero, sea conocimiento, sea sabiduría, sea mis, ¿cómo le llamábamos anteriormente? Nuestros dones. Pues entonces en el momento en que Dios recibe algo a cambio, entonces Dios no es Dios, Dios es un mercader barato. Si siguiéramos esta doctrina. Porque Dios va a esperar como un fiel caballero a que tú le des para que Él humilladamente pueda recibir. Si esta doctrina de la elección condicional, no es bíblica, ¿por qué decimos que no es bíblica? En primera instancia, porque si nos adhiriéramos a esta doctrina antibíblica, nosotros tendríamos que decir que la elección inicial no es de Dios, sino del hombre. Nosotros le hacemos el favor. Sin embargo, hoy yo no quiero, de verdad, no quiero darte mi punto de vista. Hoy yo quiero dejar claridad en eso que pasamos de largo en la lectura de Gálatas y que lo hemos leído cientos de veces, pero que esas solas 3 palabras encierran todo un mundo doctrinal que debe de estar cimentado bajo nuestra postura, entendiendo que el Evangelio de Cristo es el Evangelio verdadero. La primera cita que quiero que anotes es Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Y quiero dejar claridad que no solamente es un versículo aislado. Hermano, si puedes llegar a tu casa y leer todo el libro de Romanos, de verdad vas a quedar maravillado de toda la cantidad de riqueza doctrinal que hay en ese libro. Dice Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente. ¿Qué es un remanente? Cuando tú estás sirviendo frijol de un traste, de un chacape, de un lugar hacia otro,
y quedaron unos cuantos frijolitos ahí, dices, quedó un remanente, quedó un resto. Nuevamente, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, dicen las Escrituras, escogido porque iban a ser buenos, porque iban a creer, porque tienen talento. No, por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Está un poco complejo, pero en sencillas palabras es, o tu salvación es por obras o es por gracia. No hay punto medio. No hay de que si es por gracia, pero yo medio le ayudo. No. Las Escrituras están siendo claras. O es por gracia o es por obras. No hay puntos medios. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 9. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 9. Aún estando nosotros muertos. Está hablando de la situación espiritual del ser humano. Aún estando nosotros muertos en pecados. Paréntesis. Hermanos, ¿qué les parece que al final del culto nos vamos a predicar a un panteón? ¿Qué le parece que David le empieza a predicar a Juan Pérez que murió hace 100 años? ¿Qué le parece que el hermano Cuco le empieza a predicar a Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Qué le parece que nuestro hermano Ale le empieza a predicar a Juan Charrasqueado? Y nos regresamos a la iglesia hasta que esos hombres se levanten y acepten al Señor en su corazón. Ya vi sus caras. Pastor, no sea payaso. ¿Cómo es que el ser humano puede predicarle a los muertos y hacer que se levanten? Es imposible. Bueno, igual de imposible es que alguien que está muerto en sus delitos y pecados tenga capacidad cognitiva, decisiva para buscar a un Dios bíblico. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué nos resucitó? ¿Para qué nos trajo a vida? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si el Señor da vida, no es para tu exaltación. Si el Señor da vida, si el Señor da conversión, no es para tu ego, para tu vanagloria. Si el Señor trae muertos a vida, es para mostrar en los siglos que vendrán cómo es que Él es abundante en riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Remata diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos soberbios, para que dijésemos, somos los salvos siempre salvos. No. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Según el puro efecto de su voluntad. No intervino ninguna otra razón. Fue solo por el puro efecto de su voluntad. Pastor, pero yo he escuchado, ¿verdad? Yo he escuchado una cita bíblica de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pastor, ¿está usted ciego o acaso no ve la palabra mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree.
Ustedes no están para saberlo, ¿verdad? Pero aquellos que no vinieron el jueves, probablemente se acerquen conmigo y me pregunten, oiga, pastor, ¿quién vino el jueves? Y yo les diga, todo el mundo. Ah, como yo dije que entonces vino todo el mundo, quiere decir que aquí hubo japoneses, alemanes, rusos, bielorrusos, de Timbuktu, porque yo dije que vino todo el mundo. No, hermano. Contextualmente le estoy diciendo que de todos los que pertenecemos a la iglesia vinieron. ¿Se da cuenta que a veces las palabras fuera de contexto pueden crear un pretexto para traer una doctrina totalmente antibíblica? En este sentido, si no creemos en la elección condicional, si mis castillos de arena se acaban de derrumbar y me estoy dando cuenta que Dios no me eligió porque yo iba a ser bueno, porque yo iba a creer, porque yo... Entonces, ¿en qué creemos? En lo que Pablo está narrando en el libro de Gálatas. En que somos elegidos. Pablo dice que aún en el vientre de su madre, Dios ya lo había elegido. ¿En qué creemos? En una elección incondicional. En una elección incondicional. Nosotros creemos como iglesia, como parte de una red bíblica, como parte de aquellas iglesias que nos catalogamos como evangélicas, que esta elección es elección porque es Dios quien elige, no nosotros. Nosotros decimos primeramente que es una elección porque es Dios quien elige, no nosotros. Y es incondicional, elección incondicional, porque no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser elegidos. Cuando tu soberbia está hasta acá y haces tantas obras para ganar el favor de Dios, eso es incorrecto. Yo sé que este ejemplo lo he puesto cientos de veces y otra vez ese ejemplo. Imagínate por un momento que fueses un artículo de venta y te ponemos detrás de un aparador. Imagínate que todos los productos salen y tú te quedas y tú te quedas y tú te quedas. ¿Por qué te quedas? Porque ¿qué es lo mejor que podemos decir de ti? ¿Qué es lo mejor? Tus mejores obras son como trapos asquerosos, menstruosos, nauseabundos. Tus mejores obras. Si te pusiéramos detrás de un aparador de venta, ¿qué pudiéramos decir de ti? Cómprelo, cómprelo. Es el más soberbio, cómprelo, cómprelo. Es la más chismosa, cómprelo, cómprelo. Es el más blasfemo. ¿Te das cuenta? Es una elección y no es una elección condicionada porque no hay nada, absolutamente nada en ti que sea atractivo como para que el mismo Dios pueda decir que es meritorio. Y en segunda, porque entonces sería por obras y ya no por gracia. Nosotros entendemos que es Dios quien elige en base a su propósito soberano. Que es Dios quien ha decidido tomarnos para salvación como creyentes. Nosotros entonces podemos comenzar a hilar en nuestro pensamiento. Una persona que nos renta este lugar el otro día me comentaba y me decía, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento era un malvado, era odioso. Es que entonces no conocemos el total del fundamento bíblico. Dios siempre ha escogido y ha desechado. Siempre, siempre. ¿Por qué lo hace? Porque Él es Dios. Entonces, el primer pensamiento, tanto de él como de muchas personas cuando hablamos este punto doctrinal es, bueno, entonces Dios es injusto. Esa misma pregunta se la hizo Pablo a él mismo. En el libro de Romanos capítulo 9, versículo 14, Pablo responde esta pregunta. ¿Entonces diremos que Dios es injusto? Dice el pastor Sugel Michelén que tal pareciera que Pablo está teniendo una plática con el otro Pablo que, siendo su antagónico, es arminiano. Tal pareciera que le está diciendo, bueno, pero ¿por qué no elige a unos? ¿Por qué no elige a todos? ¿Por qué no todos nos vamos a salvar? ¿Qué tal que algunos sí quieren? Entonces es Dios injusto. Bueno, Pablo responde esta pregunta.
Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo contesta tajantemente, en ninguna manera. En ninguna manera. Dios no es injusto. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. De verdad, yo sé que alguno de ustedes ahorita está peleando en su pensamiento, en su entendimiento, en su cabeza. Yo le diría, no pelee contra Dios. No contienda contra Dios. No me crea a mí. No considere mis palabras, considere las palabras que escrituralmente están cimentadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Dios no es injusto, ¿qué está sucediendo ahí? Lo hemos explicado en otras ocasiones. ¿Dios es amor? Por supuesto, hermanos, Dios es amor. Pero Dios no solamente es amor. Dios tiene otras cualidades a las cuales les llamamos atributos y son características que solamente a Él le pertenecen. Por lo tanto, nosotros esbozamos que no solamente Dios es soberano y hace lo que a Él le place porque Él es Dios. También nosotros decimos que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. Es omnipresente, en todos lugares está. Pero si quisiéramos esbozar dos características y dos atributos importantes de Dios en esta mañana para comprender un poco más esta doctrina, diríamos que Dios es justo. Que Dios es justo. Hablar de justicia es hablar de que se apega a la legalidad, de que Él mismo instituyó o que alguien más instituyó una ley y porque es justo se apega a esa ley. El ejemplo más sencillo es con tus hijos. Si tú pones un bote de galletas y le dices, Chenchito, no coma esas galletas, no las agarre porque si no yo me lo voy a sonar. Usted verá a Chenchito que es bien desobediente y en la primera oportunidad Chenchito va a subir a una silla, va a tomar esas galletas y entonces, si usted es justo, usted va a cumplir su palabra. Usted va a cumplir la legalidad y se va a sonar a Chenchito. Pero si usted es un padre de risa, un bufón, alguien que no cumple su función y es injusto, entonces le dirá, bueno, ya te dije una vez, a la segunda, y después a la tercera, a la cuarta, y creció el niño y es una risa igual que tú. Es una burla, porque es injusto y aprendió de la injusticia. Ser justo, el atributo de Dios es que si Él dictaminó, si Él escribió, si Él determinó, si Él grabó, si Él instituyó, Él mismo tiene que apegarse a esa legalidad. Si Él se apega a esa legalidad, entonces diremos que es justo. Si Él no se apega a esa legalidad, diremos que es injusto. ¿Qué es lo que escrito está? Si nos vamos al Nuevo Testamento, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, ese será condenado. Si Dios instituyó esa legalidad y la lleva al pie de la letra, entonces Dios es injusto. No, Dios es justo. Romanos nos dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo justo es que tú, yo y cada uno de nosotros, si Dios así lo quiere, vayamos al infierno. Eso es justicia. Porque esa es la legalidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es justicia. La pregunta es entonces, ¿por qué usted ya se está contradiciendo? Me está diciendo por un lado que hay algunos que el Señor ha destinado para salvación. Entonces esto es contradictorio. Entonces si Dios es injusto. Bueno, es que Dios no solamente tiene un atributo. Te he mencionado al menos 5. Voy a mencionar el 6º. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. La misericordia ni se gana ni se demanda, sino que se obtiene por pura gracia. ¿Tú puedes ser justo y misericordioso a la vez? Sí, de verdad. Tú puedes ser justo y misericordioso a la vez.
Si tú vas con tu auto y vas por la carretera en el semáforo de la zona centro y te encuentras a un hombre muy grande que enrolló una cobijita y le puso 2 nuditos y se la amarró a una mochila y ves que es más mexicano que un nopal y te está pidiendo dinero, tú vas a decir, yo no le voy a dar dinero. Si él quiere obtener dinero, que trabaje. ¿Eso es justo? Sí, bíblicamente dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Es justo que solamente reciba una remuneración por un trabajo formal? Sí, claro, eso es justo. Pero resulta que 3, 4 semáforos más adelante sigues conduciendo y entonces te topas ahora con 2 chiquitines, sin zapatos, descalzos, que de la misma manera que aquel hombre de atrás, están en el semáforo pidiendo dinero. Pero ahora tu pensamiento no es que cambie, sino que sale a flote otro de tus atributos. ¿Por qué no simplemente dices lo que dijiste con los que estaban atrás? Porque por un lado puedes ser justo y por otro lado puedes tener grados de misericordia al igual que nuestro Señor. Aunque nada se pueden comparar nuestros atributos con los de Dios. Pero resulta que en vez de decir, pues que trabaje, a ver, ¿no? Te mueve a compasión. Algo sucede en tu corazón y en tus vísceras. Y te pones a pensar, tal vez si esos fueran mis hijos, tal vez si yo no viviera. Y entonces, aunque unos metros atrás fuiste justo, ahora eres misericordioso. Y sacas de tu cartera o sacas del bote de las monedas dinero y se los das. Y todavía les dices, Dios te bendiga. ¿Pero qué hicieron para que tú les dieras eso? ¿Son lindos? ¿Son limpios? ¿Están haciendo un trabajo? No están haciendo nada de eso. No hubo un solo mérito para que tú te movieras a misericordia. Lo que te estoy diciendo es que delante del Señor, el Señor puede ser justo si a Él le place. Pero de la misma presencia del Señor, que es soberano, si a Él le place extender misericordia por el beneplácito de su voluntad, Él extenderá misericordia a quien Él quiera extender misericordia. Y no habrá nada de intercambio por lo cual el Señor se ha movido a misericordia. Simplemente por el beneplácito de su voluntad. ¿Y qué sucede si después de tener fundamento bíblico, alguno de nosotros sigue contendiendo con Dios? ¿Acaso el hombre tiene el derecho de cuestionar la voluntad divina del Señor? Yo te diría no. Cuestióname a mí. Ponte al tiro conmigo. Dime en mi cara, no estoy de acuerdo, una vez que terminemos el culto. Y nos ponemos a ver el fundamento y dime, no estoy de acuerdo. Y yo te diré, bueno, vamos a ver el fundamento. Pero contender con el Señor, decirle, Señor, no estoy de acuerdo contigo, eso sí que son palabras mayores. Eso sí que está fuera de lugar, dice Romanos 9:19. Romanos 9:19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Es decir, ¿por qué Dios no extiende misericordia con todos? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que contiendas con Dios? ¿Quién eres tú para que contiendas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad, no tiene dominio, no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermano, no quiero decir si después de esta predicación, no, lo que te quiero decir es que si después de que llegues a tu casa y quedes con dudas y vayas al fundamento bíblico y encuentres las mismas posturas doctrinales a lo largo de todo el fundamento neotestamentario y a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis, si al final sigues diciendo, no tienes la razón, entonces no hay nada que hacer por ti. Eres un necio, eres un soberbio y quieres tener la razón por encima de Dios. Nuevamente vuelvo a repetir, no quiero que estés de acuerdo conmigo.
No quiero que estés de acuerdo conmigo. Quiero que aprendas, entiendas, vivas la palabra del Señor. Así es que vuelvo a repetir el texto de partida de Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Y ahora entonces tomarán una noción diferente las palabras de Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 15, el texto central. Ahora tomarán un sentido diferente después de la explicación. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué le plació? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, Pablo comenzó a predicar y no fue a preguntarle a nadie. Él comenzó a predicar inmediatamente después de la ordenanza del Señor. Versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Por tanto, el día de hoy, hermanos, tal cual como comenzamos, lo vuelvo a decir, el verdadero evangelio de Jesucristo es un evangelio para los elegidos, y elegidos no porque den algo a cambio, sino son elegidos por misericordia. Quisiera culminar con 4 puntos bajo el entendimiento de pensar si este evangelio de la elección incondicional es para enaltecernos. ¿Acaso este evangelio de la elección incondicional es para envanecimiento de cada uno de nosotros? La respuesta es no. Si realmente entiendes el concepto doctrinal de la elección incondicional, jamás te envanecerás. Y punto número 2, ¿acaso este evangelio de la elección incondicional me es permisible para obrar en libertinaje? Es decir, como usted ya me dijo que soy salvo, entonces ahora le doy vuelo a la hilecha, de todos modos ya soy salvo. No, es que entonces no has comprendido un pepino de esta doctrina y de este fundamento bíblico. No lo has comprendido. Y para esto quiero dar 4 conclusiones que no son mías. Son de un hermano en Cristo, de un pastor, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que abordó este mismo tema. Y me pareció pertinente traerlas a la iglesia el día de hoy. 4 conclusiones acerca de la doctrina de la elección incondicional. Nuestro hermano Sugel Michelén dice, número 1, la doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la humildad, no el orgullo. La doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la humildad, no el orgullo. ¿Por qué Sugel Michelén se atreve a decir esto? Voy a leer de manera textual. La doctrina de la elección incondicional le atribuye a Dios toda la gloria por la salvación de los pecadores y asume nuestra total impotencia para salvarnos a nosotros mismos. Pero además, la verdad de la soberanía de Dios, con todo lo que se deriva de ella, quita toda base de jactancia humana y en su lugar promueve el espíritu de humildad. Esta verdad declara que la salvación es del Señor, del origen, en su acción y en su consumación, y todo esto es muy humillante para el corazón de un hombre que siempre quiere contribuir al precio de su redención y hacer algo que le permita jactarse y sentirse satisfecho de sí mismo. Cuando realmente comprendes que el Señor fue quien, de acuerdo a las Escrituras, Romanos capítulo 8, a los que Él predestinó, está hablando de Él. A estos también llamó. Sigue siendo Él. Y a los que llamó, a estos también justificó. Sigue siendo Él. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sigue siendo Él. ¿Dónde estuvo tu intervención? No existe. Cuando te das cuenta que tú eres inútil, que tú eres incapaz, que eres impotente en este proceso, no queda otra más que realmente atribuir la gloria a quien hizo propicio todo este proceso de salvación. No puede haber jactancia. Punto número 2, o conclusión número 2. La doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la santidad, no una vida de pecado. La doctrina de la elección incondicional promueve
una vida en santidad, no una vida de pecado. Dice Pastor Sugel Michelén, muchos presuponen que si partimos de la premisa de que la salvación no depende en absoluto de mi esfuerzo, sino de la misericordia de Dios, no voy a tener ninguna motivación para esforzarme en ser santo o en buscar mi santidad. Lo que dice Sugel Michelén es que esto es totalmente a la inversa. Cuando el creyente entiende que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de Él, y que la voluntad de Dios es nuestra santificación, como dice, en eso será una poderosa motivación para perseguir esa meta. Cuando te das cuenta que el motivo de tu salvación no es para libertinaje, sino que escrituralmente dice que fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo para santidad. Y ves que en tu vida no hay santidad, entonces te das cuenta y dices, entonces estoy fuera, ¿o qué está pasando? Eso te mueve a realmente caminar conforme a la voluntad del Señor, alcanzar esa meta. No fuimos escogidos por Dios para ser felices en esta vida, sino para ser santos, hermano. Yo no fui hecho pastor para ser tu amigo, yo fui hecho pastor para dirigirte tus pasos en santidad. Fue con este propósito, hermanos, que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo, no conforme a la imagen de Satanás. ¿No debería esto producir en el creyente un profundo anhelo por crecer en santidad? Absolutamente sí, para quien comprende el fundamento de Dios. Conclusión número 3. La doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la seguridad de salvación, pero no la presunción. La doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la seguridad de la salvación, mas no su jactancia ni su presunción. ¿Qué puede dar más seguridad a un creyente que el hecho de saber que su salvación depende enteramente del Dios soberano? Lo digo con todo respeto. Era sumamente frustrante levantarte un día y decir, le grité a mi esposa, ya perdí mi salvación. Ya la traté bien, ya la gané. Ya me puse falda. Decían las mujeres, ya tengo mi salvación. Me puse pantalón, ya la perdí. ¿Es eso la enseñanza bíblica? No, hermano. La salvación no es a través de tus obras, la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Y esto no nos motiva a caminar como Satanás, esto no nos motiva a caminar conforme a la voluntad del Señor. Pero por si fuera poco, en la vida de un creyente, la seguridad de la salvación en Cristo Jesús debe de motivarnos a seguir a caminar adelante. En medio de las tempestades, en medio de las pruebas, en medio de las vicisitudes, en medio de cualquier contexto. ¿Dónde dice eso? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero hacer una breve pausa porque este texto se utiliza fuera de contexto. No está hablando de que si no estudiaste y vas a un examen vas a pasar, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? No, eso es una estupidez. Me está diciendo que en el proceso de salvación que me acaba de decir, fue Él quien me predestinó, fue Él quien me llamó, fue Él quien me justificó, es Él quien me glorificó. Hermano, pero todavía no regresa a Cristo y el proceso de glorificación no se ha dado. Bueno, tanto esto es palabra veraz que el Señor está dando por hecho que lo que Él comenzó, Él lo va a perfeccionar. Que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Que lo que Él inició, Él lo va a terminar. Tanto la salvación proviene de su mano que el Señor lo hará. No hay manera de que esta ecuación tenga un fallo. No hay manera. Es por eso que entonces comienza a decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, si Dios ya te escogió, si Dios ya te eligió, si Dios ya te justificó, si Dios te va a glorificar, entonces diremos, que venga lo que venga.
Que venga lo que venga, si te corren, que te corran, si te sacan, que te saquen, si te excluyen, que te excluyan, si te dejan de hablar, que te hablen. Todas las cosas no son para bien en el proceso de salvación. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No está hablando del Ferrari, el contexto sigue hablando del proceso de salvación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? ¿Quién les quitará esa gracia? ¿Quién los puede acusar? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La pregunta nuevamente es, ¿quién nos separará del amor de Cristo, hermano? Si en verdad el Señor tiene una elección sobre ti, ¿quién te puede separar de Él? ¿Quién? Ay, pastor, es que hoy en la mañana pequé. Bienvenido al mundo de los creyentes. Este lugar no está lleno de perfectos, este lugar está lleno de pobres desgraciados que por misericordia han sido llamados para ser perfeccionados y santificados a lo largo de su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o te llame delante de su presencia. Antes no. De modo que el que dice que no peca le hace a Dios mentiroso. ¿Cuál es la diferencia? El caminar del creyente debe de estar continuamente enfocándose a hacer la voluntad del Señor. Oiga, usted tuvo un problema y pecó en esta mañana. No continúa así. Proceda al arrepentimiento y piense no volverlo a hacer más. Su destino está caminar en santidad. Vuelvo a preguntar nuevamente. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de esa elección? Ese es el contexto. ¿Quién nos separará de esa salvación que es por gracia? Pablo empieza a preguntar, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Pablo no está dejando un rango de duda, hermano. No hay una probabilidad. Pablo está hablando con total certeza, con el concepto de la fe. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Está hablando de la salvación por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, totalmente seguro, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el Señor tiene una elección sobre ti, ¿quién te podrá separar? ¿Quién? Finalmente, conclusión número 4. La doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la gloria de Dios únicamente, no la del hombre. La doctrina bíblica de la elección incondicional promueve la gloria de Dios únicamente, no la del hombre. Precisamente porque la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Hermano, en todo este proceso, toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación en la salvación de los pecadores le pertenece solamente a mi Señor. A Él sea toda la gloria. Concluimos diciendo lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, cuán impenetrables son sus juicios e inescrutables. No pueden ser puestos a escrutinio e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién de ustedes fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Cerramos en esta mañana diciendo este último versículo. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Por tanto, a él y no a ti. Por tanto, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia, que la paz, que la misericordia del Señor sea con cada uno de nosotros. Gracia y paz de nuestro Señor.